veremos en este video cómo trabajar y configurar la edición configurable de precios. ¿Para qué sirve esto? Bueno, supongamos que nosotros necesitamos hacer algo un poquito más complejo y automatizado que una simple carga manual. Recordemos que la carga manual, como vimos en el video anterior, simplemente seleccionábamos un rango de artículos, ahí poníamos el precio sin impuestos y se terminaba el problema. En la edición configurable podremos hacer algo un poco más complejo. Por ejemplo, supongamos que queremos que cada vez que alguien ingrese una compra de artículos, necesitamos que quede que otra persona actualice los precios de venta en función a los nuevos costos, evaluando, por ejemplo, cuáles son los precios de mercado. Entonces, bueno, si vamos a trabajar de esa manera, acá tenemos un filtro muy importante que nos dice artículos ingresados recientemente. Si le decimos que sí, por defecto aparecerán los últimos artículos que ingresaron. De esta manera nosotros podremos venir, modificar el costo, el markup o el precio de venta, poniendo por ejemplo aquí 225. Aquí se nos modificó el markup y presionamos aceptar. Vemos que acá desapareció. ¿Por qué? Porque este artículo en particular ya lo verificamos. Y en el filtro habíamos dicho: mostrame solamente los ingresados recientemente. De esta manera, la persona encargada de trabajar con los precios siempre debería dejar esta lista vacía. Ahora, veamos que aquí podemos llegar a decir: bueno, quiero trabajar con todos los artículos. Y como vimos antes, al entrar a modificar, todo lo que está pintado, todo este sector que está pintado, esto es configurable. Aquí hay definida una sola lista de precios, pero podríamos tener más de una y trabajar con todos los precios de costo y venta en una sola pantalla. Esto lo podemos configurar. Vamos a hacerlo. Entonces, en configuración, precios, vamos a ver qué listas de precios tenemos. Hay una sola lista de precios. Vamos a renombrarla así queda prolijo. Vamos a poner lista de precios. Y acá vamos a poner aquí vamos a ponerle lista minorista. Si volvemos aquí a la edición configurable, vemos que solo tenemos lo que está definido, o sea, la edición de la lista de precios. Vamos a agregar para que veamos también la lista de precios minorista. Entonces venimos aquí en edición configurable y vamos a decir que para trabajar en esta sucursal queremos que con orden 2 nos aparezca la relación entre la misma lista de costos y la lista de precios minorista, pero trabajando con el markup 2 de artículos. La anterior estaba trabajando con el markup 1. Recordemos que los markup pueden ir del 1 al 8. ¿Qué significa recalcular markup en carga? Significa que cuando seleccionemos y presionemos, como hicimos antes, el botón amarillo para modificar un precio, nos recalcula el markup en función del precio de venta y el precio de costo que tiene en ese momento,
¿Por qué? Y porque nosotros, por ejemplo, pudimos haber ido y tocar el precio por carga manual, por fuera de la edición configurable. Entonces el markup no estaría recalculado, y sí el precio de venta. Si nosotros decimos recalcular markup en carga y tocamos el precio de venta, ¿qué va a pasar? Cuando entremos a editar el artículo, nos va a recalcular el markup en función del costo y el precio de venta que tenían. Si nosotros lo dejamos en no, como figura aquí, ¿qué va a hacer el sistema? Va a recalcular el precio, ni bien se entra en edición configurable, nos va a recalcular el precio de venta en función al costo que tiene en ese momento y al markup que tiene en ese momento. Si ponemos en sí esta opción, lo que hace el sistema es, cada vez que se grabe una modificación de precios por edición configurable, igualar el costo con su costo promedio ponderado. Vamos a ponerlo en no. Bueno, y con esta opción que nos dice es costo promedio ponderado, lo que nos pide acá el sistema es saber si la lista de costos que seleccionamos va a tomar el valor del costo o va a tomar el valor del costo promedio ponderado. Aquí entonces dejamos grabada la segunda configuración de nuestra edición configurable para la sucursal central. Entonces, si ahora venimos aquí en edición configurable y seleccionamos un artículo, vemos cómo tenemos nuestra segunda lista de precios lista para recalcular. Como ya había en el artículo definido que el markup 2 era 11, nos vino precargado el markup 2 con 11. Fijémonos que aquí, si ponemos 15 y presionamos Enter, ya nos calcula automáticamente el precio de venta. Y si acá ponemos 380, por ejemplo, nos recalcula automáticamente el markup. Y como todos los orígenes son de la lista de costos, bueno, aquí un origen es de costo y costo medio ponderado. Si los dos fuesen origen de costo y tocamos un costo, automáticamente va a cambiar los costos de toda la columna si todos los desde, digamos, son la misma lista. Recordemos que para que el cambio se efectúe, debemos presionar, por ejemplo, 12 y apretar Enter. Ahí se calcula el precio. Si por ejemplo ponemos 12 y no presionamos Enter, y acá vamos a poner 20 y no presionamos Enter, no nos cambian los precios de venta. Por eso el cartel, presionar Enter, luego cambiar un valor, o presionar el botón de actualizar o recálculo. Si apretamos recálculo, ahí sí nos cambió nuestros precios. Vamos a verlo otra vez. Ponemos 13, por ejemplo, y vemos que el precio no cambió. Apretamos recálculo y de 369,60 pasó a salir 372,90. Vemos que como aquí tenemos controles de precios, al estar en rojo nos está informando que es precio neto. Y como nos decía la información, tenemos que presionarlo para que sea final. Aquí lo tenemos como precio final, con IVA del 10,5, que es el definido para ese artículo. Lo mismo si queremos modificar un precio de venta y queremos decir que el importe final sea 480, por ejemplo, podemos presionarlo aquí. Recordemos que la cantidad de decimales que vamos a utilizar para el cálculo y el redondeo lo definimos en la configuración de la edición configurable. Por eso, bueno, de esta manera se hace la configuración de la edición configurable. Desde aquí podemos hacer algunas otras cosas. ¿Cómo qué? Y como por ejemplo modificar la descripción del artículo, habilitarlo o deshabilitarlo, poner si solicita número de serie o EAN, o si la venta estará disponible por web, modificar el código de fabricante. Bueno, aquí tendremos una idea de cuál es el stock físico y el stock potencial para el depósito definido en nuestra sucursal.
Tenemos la posibilidad de cambiar el impuesto. Ya nos quedó con 21. Verifiquemos que cuando cambiamos el impuesto, si elegimos ver el precio final, automáticamente nos traerá con el impuesto variado. Bueno, y si presionamos, no, este artículo no estábamos modificando, estábamos con este. Si presionamos aceptar, modificaremos automáticamente también la descripción del artículo. Aquí nos va a quedar siempre cuál fue el último, si estamos trabajando con varios, cuál fue el último que modificamos. Y aquí en esta grilla podremos ver de manera rápida algunos datos de los artículos, como por ejemplo las dos relaciones que hicimos para poder modificar los precios.